yo siempre recuerdo que cuando las elecciones de febrero de 2020, nosotros estábamos en primerísimo lugar. Sin embargo, se dio el problema de un voto electrónico, algunos colegios nada más. Cierto. Y yo estaba siendo entrevistado, estábamos siendo entrevistados Orlando Jorge Mera, en espacios diferentes. Y hubo una llamada de Luis Abinader a ese canal, diciéndole que lo que le dijo, yo no lo escuché, pero deduje por la coyuntura, que se iban a anular las elecciones. Y se le dice a la entrevistadora que no se puede divulgar. Ya cuando yo salí del programa, ya se había dado a conocer que las elecciones habían sido anuladas. Cuando se anularon las elecciones, nosotros estábamos ganando 65% aproximadamente de las alcaldías en todo el país. Como ellos sabían que estábamos con el voto manual y con el voto electrónico ganando, aprovecharon esa coyuntura de un error técnico, como lo demostró la OEA, para que la Junta presionó, porque Luis Abinader ahí se la buscó. Ahí usó al máximo el principio maquiavélico, el fin justifica los medios. Yo lo digo que él usó lo que los políticos en general usan. Yo no estoy de acuerdo con ese principio, pero bueno, eso es lo que se ha usado en la historia. Entonces, se logró anular ese proceso donde nosotros estábamos ganando de calle. Y él logró, esa fue una habilidad de Luis Abinader, pero ahora no es el mismo escenario, que se endilgara al PLD intento de trampa. Entonces se movilizó la clase media hacia la Plaza de la Bandera, el toque de cacerola, y en cuestión de 2 semanas, él que tenía 37%, ya estaba compitiendo con nosotros, y en 3 semanas ya estaba por encima. Es decir, fíjense cómo una coyuntura imprevista da lugar a un acontecimiento político electoral. La misma que vivió el PLD para las elecciones del 96. Una coyuntura imprevista que dio lugar a acontecimientos que nadie se imaginaba y que los números no preveían. Claro que no, pues nosotros quedamos en el 94 con el 13%. Correcto. Estábamos aplastados. No sé si eso es así. Yo escribí un libro que ojalá se lo pueda hacer llegar a ustedes sobre mi vida. Y ahí narro ese capítulo de la historia. Entonces, esa coyuntura nos ayudó, es decir, se produjeron un conjunto de acontecimientos, el PLD participa en ese proceso. Yo recuerdo. Claro, había existido un fraude evidente y colosal, que no fue lo que ocurrió en el 20. En el 20 concurrieron, como usted decía, muchas variables de supuestos, de percepciones. Pero un partido dividido, acabado de dividirse, un compañero hasta el otro día de fila que le entró también y habló del algoritmo y no sé qué, y entonces todo eso colaboró en el 20 en la percepción para que el PLD cargara con el muerto, porque la realidad, el 94, bueno, sí se demostró, y la OEA participó y todo en el sentido de arreglar aquel potaje de un fraude que realmente había orquestado Balaguer. Los famosos palitos. Yo recuerdo incluso que cuando yo hablé con Peña Gómez antes de la reunión del Congreso, porque tuvimos el acuerdo, el 10 de agosto en Palacio firmamos, Peña Gómez, Balaguer, yo, etcétera. Entonces, después de eso venía la reforma que había que hacer en el Congreso. Claro. Y el doctor Peña Gómez, yo di en el libro, me llamó para decirme, Lidio, ¿y tú crees no debemos ir al Congreso? No. Yo le dije, doctor Peña Gómez, no hay fuerza en el mundo que impida que se materialice lo que firmamos en Palacio. Para que no se pueda atrever a desconocer eso. Fue del mundo entero que estaba representado ahí. Y entonces pero se quedó con una duda y me llamó otra vez. Sería un tiempo después. Y entonces me dice, Lidio, yo dije, doctor, vayamos. Por ese no ir, el PRD a la Asamblea del Congreso, donde se iba a modificar la Constitución de la República. Yo lo digo en el libro,
Peña Gómez no fue presidente. Porque si él va al Congreso, si los legisladores van... Capitaliza. Y no se iba a aprobar ganar un candidato con más del 50%, porque el PRD no lo iba a permitir. Y entonces Peña iba a ganar en la primera vuelta. Entonces, pero al no ir los legisladores, el Partido Reformista y el PLD se despacharon con su cuchara. Con cuchara grande. Pusieron, para ganar en primera vuelta, se requiere más del 50%. Entonces, ahí fue que... El 50 más 1. Fernández. Claro. Peña Gómez quedó en primer lugar, pero no sacó más del 50%. Claro. Entonces Balaguer apoyó a Leonel Fernández. A Leonel. Claro. Pero y Peña Gómez no apoyó, no porque él pensaba que iba a sacar era fácil sacar el 50% más 1 después de haber quedado en primer lugar en unas elecciones. No, es que no sé, él no visualizó eso en ese momento. No, es correcto, él no lo vio. Él no lo vio. Que Balaguer lo iba a engañar, que no iba a cumplir en el... Es correcto. Congreso. Entonces, ¿qué es lo que yo le decía al doctor Peña Gómez? Porque yo participé como uno de los protagonistas que me correspondía, ¿verdad? Yo era con toda la buena fe, porque yo lo digo en mi libro, no hubo un momento en que yo pensara para algo que beneficiara al PLD, sino que evitáramos un baño de sangre y que la democracia siguiera. Claro. Eso lo digo en el libro. Entonces, el doctor Peña Gómez se quedó en ese mar de duda y se quedó atrapado ahí. Y entonces, bueno, de ahí no salió y eso es parte de la historia. Eso es parte de la historia. Peña veía muchos fantasmas donde no había, fruto también de los años en que fue maltratado, ¿no? Por muchas condiciones, por ser negro, por su ascendencia, por ser un líder, a diferencia de otros, con otra vitalidad, y todo eso creaba resquemores y eso también lo marcaba. Fíjense hasta dónde llega el tema de la duda cuando decidieron aquello del 2 más 2, que al final no era otra cosa que buscarle un bajadero en medio de la duda a una cosa que iba a generar más problemas. No, yo estoy 2 años, después tú estás 2. Era una mezcolanza complicada. Peña se hubiese alzado, incluso capitalizado un liderazgo, porque nadie más que él lo tenía en ese momento. Don Juan ya un poco achacoso, Balaguer con la edad que tenía, Leonel desconocido relativamente, había sido candidato vicepresidencial de Don Juan, pero ¿quién era el líder de masa? Peña Gómez. Había ido allí, habían pensado bien lo que le correspondía y lo que era propicio para ese momento, habían participado sus legisladores y el triunfo por carambola le iba a tocar a él. Por supuesto, por lo que dije Roberto antes, él quedó en primer lugar en la primera vuelta. Si no se hubiera planteado más del 50%, entonces ya él es escogido presidente de la República. Así es. Pero cada ser humano es él y su circunstancia. El ser humano es un enigma. Es un enigma. Nada, así el caso de Peña, yo eso lo viví. Se me ponen los pelos de punta ahora cuando estoy hablando con ustedes. Por eso yo lo viví, porque hablamos varias veces. Usted es testigo de excepción de los pocos que van quedando. Le agradezco. Quizás, don Roberto, y disculpe, quizás lo mejor que le pasó a Peña Gómez fue no haber sido presidente, porque su figura política hoy en día es ampliamente valorada por todos, y quizás si hubiese sido presidente de la República, hoy hubiese arrastrado un desmérito por algunas acciones que hubiese cometido durante sus 4 años de presidencia, porque él no creía en la reelección, pero quizás fue una bendición, digamos que a nivel de figura, no haber sido presidente. Así lo pongo yo, porque todo el que pasa por ahí sale con... Sin embargo, Juan Bosch lo fue y mantuvo. Sí, pero Juan Bosch fue 7 meses y fue destituido o fue mediante un golpe de Estado, el cual en esos 7 meses, las pocas acciones que logró fueron muy atinadas. O sea que digamos que Peña Gómez lo mejor que le pasó fue no ser presidente de la República. Bueno, eso solo lo sabe el universo y Dios. Claro. O sea, que el universo que es perfecto, yo digo que todo
todo mal tiene un propósito. Es decir, no hay nada que suceda en el universo que no tenga un propósito. Entonces, eso de alguna manera tiene el propósito de la reflexión política, del enriquecimiento de la vida política desde un ángulo de práctica de valores, porque Peña Gómez es un político que jugó un papel estelar en el fortalecimiento de la democracia, porque él creía en ese sistema. De manera que siempre Juan Bosch, Balaguer, a pesar de todas las dificultades, Peña Gómez y otros líderes, siempre tendrán algo que aportar para el bien común, el bien general. De todas maneras, Peña está inscrito en la página inmortal de la historia de la República Dominicana. Así Amén. Es. Don Lidio, gracias mil por esta oportunidad, de verdad, muchísimas gracias. Espero que acepte otra invitación en otro momento para seguir conversando de otros temas de vital importancia para la política y la democracia en nuestro país. Gracias mil. Gracias a ustedes que tan bondadosamente me dieron esta oportunidad de comunicarme con mi pueblo a través de ustedes. Que Dios nos ayude a todos a estar unidos para los grandes retos que le esperan al mundo y a nuestro país en particular. Que así sea. Gracias. Igual para usted. Don Lidio Cadet, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.